Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, muy buenas noches de nuevo y vamos a tratar en este tema monográfico La Pica en Flandes un asunto especialmente relevante y que apenas se ha abordado en otros medios de comunicación, como es el asunto relacionado con la estrategia y la táctica militar que se está planteando sobre la mesa en ese escenario de combate abierto que es ahora mismo la guerra de Ucrania. Y para ello tenemos a personas de primerísimo nivel que, como digo, pues me lo han comentado incluso comentarios directos, indirectos de amigos. El general Fontela pues es considerado, digamos, si no es la persona que mayor conocimiento tiene de táctica militar en España. Es una persona que ha mandado la brigada paracaidista y que debería estar ahora mismo, al igual que el teniente general Pérez Alemán y el coronel Collins, en los platós de televisión hablando de estos temas. Pero bueno, ya sabemos cómo tenemos, como bien se ha comentado antes, una prensa, digamos que por lo general, aunque hay honrosas excepciones, que bueno, aplica un entretenimiento incluso a la guerra de Ucrania, pues nos privan, digamos, al gran público español de estas opiniones y estos criterios que vamos a intentar subsanar en este especial de La Pica en Flandes sobre táctica y estrategia militar aplicada a la guerra de Ucrania. Así que rápidamente cedo la palabra al general Fontela para que nos ilumine, por favor, al respecto. Por favor, mi general. Buenas noches otra vez. En primer lugar, dar las gracias a Guillermo por la valoración y después, pues decir que es difícil hacer predicciones y valoraciones en un conflicto que está en marcha, en caliente, porque nos falta información, lógicamente, lo que no, y después hay, sin embargo, sobra desinformación y propaganda. Luego, ahora mismo hacer predicciones y valoraciones es muy peligroso, ¿no? Pero sí es verdad que la guerra, siguiendo a Clausewitz, es un asunto político, ¿no? Y al final el Putin, Rusia, pues, ha empezado una guerra con unos fines políticos que ya más o menos están definidos, ¿no? Que es quedarse como parte de Rusia una república federada de la parte de Ucrania rusa, la parte que la población rusa es mayoritaria, y de luego que reconozca la propiedad, la soberanía sobre Crimea y de ser posible, pues unir esa Crimea y controlar todo el mar, toda esa costa del mar de Azov y por supuesto que Ucrania no pertenezca a la OTAN, que sea un país neutral. No que tenga yo creo que no interesa un gobierno títere allí, porque ya hubo uno y más que después de una guerra, los conflictos sociales y la oposición iba a ser también muy turbulenta, ¿no? Pero sí un compromiso formal de que Ucrania sea neutral, no sea de la OTAN. Y eso es importante. Yo creo que son los objetivos mínimos que tiene Putin para este conflicto. Después, lógicamente, querrá morder un poco más para poder negociar y ceder por el territorio que haya ocupado fuera de ese entorno a cambio de reconocimiento de sus pretensiones. Y si no, pues se quedará con ese territorio, lo irá rusificando, igual que ha hecho Marruecos con el Sahara, ¿no? Muerde y se queda con él y pasarán 20, 30, 40 años si no reconocen su derecho. Aquí tienen en cuenta que tampoco sabemos los planes operativos de los rusos, ¿no? Qué objetivos tienen, qué plazo de tiempo han previsto y cómo lo van a ejecutar. Luego, no sabemos esos planes que eran secretos, pues tampoco podemos valorar si han fracasado o no han fracasado por ahora, ¿no? En este momento. Sí es verdad que el tiempo juega en contra de Rusia, ¿no? El desgaste internacional será económico e interno será cada vez peor. Si las cosas no van bien, tendrá el desgaste interno, político y social irá a peor, y después la presión internacional, pues vamos viendo que cada vez hay más gente que está ayudando a Ucrania con armamento, con dinero, con reconocimiento el reconocimiento de Ucrania dentro de la Unión Europea, así que las cosas se van complicando si no termina en un breve plazo, ¿no? Toda la guerra que la empieza la quiere terminar rápido, pero no siempre lo consigue, ¿no? Siempre, a veces se empantena. Pero de todas formas, con lo que estamos viendo en la televisión y la información de prensa, podemos hacer algunos comentarios, ¿no? El primero es que las grandes ciudades
sabemos, y creo que los rusos no, tampoco serán analfabetos ni totalmente novatos en este tipo de guerras, que la población civil y el débil se defiende muy bien en las ciudades, ¿no? Sin embargo, en el campo abierto es fácil derrotar a un ejército inferior, sin embargo, en la ciudad es un avispero. Ellos lo subieron en Chechenia y aquí en España con Zaragoza, Madrid, Gerona, en fin, hay múltiples ejemplos universales en todas las guerras sobre esto. Luego, no sabemos si ellos quieren tomar las grandes poblaciones o bien simplemente lo están tratando de aislarlas, rodearlas y que dejarlas allí que se pudran o simplemente que por asedio se rindan. Pero también es verdad que parece ser que no avanza mucho, ¿no? Pero también puede ser una percepción errónea, porque Ucrania es muy grande, Ucrania es media Europa, prácticamente, ¿no? Y aunque el mapa pequeño parece que son pocos kilómetros, pero son. Pero de todas formas yo creo que a lo mejor se están fijando en las ciudades. También ha sido un error pasó una guerra civil con Brunete, con Belchite. Parece ser que en vez de profundizar en una guerra de relámpago hacia el fondo, romper el frente y profundizar en la vía de comunicación, acoger no ciudades, sino nudos de comunicaciones, parece ser que se está empantanando en las ciudades, ¿no? Bien sea por combate, que no, o por conquistarlas, o bien por asediarlas de forma formal, ¿no? Lo cual, y eso también está haciendo perder tiempo. Después otro asunto es que según los mapas de los medios de comunicación, han atacado muchos frentes, ¿no? Y han profundizado en muchos frentes, lo que va contra el principio de concentración de esfuerzos y de economía de medios, ¿no? Normalmente lo que nos enseñan en la escuela mayor es el esfuerzo principal, ataca en muchas direcciones, pero de forma simulada, para fijar fuerzas y para atraer reservas enemigas, y sin embargo profundizar en una dirección principal y otra secundaria. Sin embargo, aquí parece que están atacando en muchas direcciones, lo cual también es una dispersión de esfuerzos y por eso a lo mejor también tiene más dificultades en poder avanzar. Y después, por último, sospecho, mejor dicho, que siempre el débil pide una tregua, un alto el fuego al fuerte, ¿no? Vamos a ver si paramos esto. Y sin embargo ha sido al revés, ha sido la petición de negociaciones y de una tregua viene por la parte rusa, no de la parte de Ucrania. Y lo que dijo Putin hace 2 días, que había hecho una tregua unilateral y que si no se respetaba y si no cogía su objetivo, iniciaría un ataque masivo en todas direcciones. Dicen todas direcciones, estamos en lo mismo, no sé si también eso puede ser también un señuelo político y de disuasión, pero el dar una tregua sin una condición previa es dar tiempo al enemigo, ¿no? Dar libertad de acción y tiempo a que se reponga. Luego yo creo que esa tregua fue falsa y lo que ha hecho, ha intentado justificar por qué van tan lentos, diciendo que van lentos o se han parado para buscar una negociación. Luego yo creo que ha sido para justificar internacionalmente por qué la progresión no va tan rápida. Y con eso yo ya, los comentarios que se me ocurren con la información que tenemos y con la información y con la desinformación que tenemos. Si hay algún comentario más. Muy bien, mi general, muchísimas gracias por habernos iluminado en cuestiones interesantísimas. Cedo la palabra al teniente general Pérez Alamán por si quiere intervenir ahora. Poco que decir desde el punto de vista táctico de lo que ha dicho el general Fontela. Lo que no cabe duda es que se está empleando de una forma bastante intensa y aprovechando los medios que se tienen ahora en relación con tiempos pasados, esa guerra psicológica, esa guerra del relato, de la desinformación, y que creo que está extendida no solamente por parte de los rusos, sino también por parte de Occidente. La verdad es que las imágenes que se ven desde el punto de vista táctico, pues no se entiende bien, vamos. Son imágenes extrañas de cómo puede ir
un carro de combate aislado por medio de una avenida, arremeter contra un coche civil que va circulando por ahí, cómo se mueven esas milicias, que se ve que no son unidades militares, sin orden ni concierto, con un armamento extraño, con los medios que hay acorazados y que llevarán los rusos, que se estén fabricando cócteles Molotov, que eso es como querer curar el cáncer con aspirina, vamos. Es una sensación extraña. Las reacciones por parte de Occidente, pues empezamos por el primo de Somosol. Estados Unidos no hace nada. Alguna declaración dubitativa y poco importante del presidente y poco más. Y sí, vamos a mandar y estamos mandando, pero vamos, a estas alturas están mandando refuerzos de armamento y demás, pero bueno, no es como aquí, que aquí estamos mandando medios defensivos, es decir, cascos y chalecos antifragmentos, aparte de la ayuda humanitaria y sanitaria, pues cuando un conflicto está, por un lado, te cuentan en el nivel que está de ese ataque tremendo de cantidad de bajas civiles, de las imágenes de los subterráneos o de con los niños llorando, en fin, que es una mezcla extraña de, yo desde luego no sé y no creo que sepa nadie cuál es el objetivo de Putin en este conflicto. Porque, como decía el general Fontela, el meterse en grandes ciudades con medios acorazados es meterse en un sitio donde lo que tú mismo destruyes se te convierte en obstáculos para el movimiento, donde la lucha casa por casa, en caso de que haya esa resistencia de civiles uniformados y recién entrenados para disparar, pues la verdad es que es una pérdida muy grande de tiempo y no sé cuál es la finalidad de retrasar y qué objetivo tiene. Por otro lado, la Unión Europea ya estamos viendo. Ayer, en el 6º día de la ocupación bélica de una nación, pues entonces empiezan a tomar medidas económicas, que si los bancos, que si los sistemas de aislamiento, de no admitir aviones en los aeropuertos, ni barcos en los puertos, en fin. Todas estas cosas, primero ha faltado por parte de los rusos un factor fundamental, que es la sorpresa. O sea, esto ha sido un ataque anunciado con días y días de espacio de tiempo y que sabía todo el mundo lo que iba a pasar y lo que iban a hacer. Y por otro lado, una dejadez en la ayuda a Ucrania, una falta de voluntad de cooperar en la defensa de Ucrania por parte de todos sus socios. Es más, ahora el presidente Zelensky está pidiendo que le admitan en la Unión Europea y están pensándoselo que si le falta un tampón en la solicitud o algo parecido, ante una situación casi desesperada, pues le están poniendo sí, pero no más adelante. Es decir, que es una confusión la que está produciendo tremenda. Y luego, pues lo que yo no entiendo bien, a no ser que sea un órdago de farol, es la amenaza de Putin de alertar a su poderío nuclear. Vamos, es que eso sería, en caso de que ganara, que no ganaría tampoco, pues una victoria pírrica. En fin, que yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que pasa en la zona y sobre todo es lo que a mí me preocupa más, es que no sé si ese desconocimiento que se transmite al conjunto de los ciudadanos del mundo es porque forma parte de esa guerra híbrida político-militar o que es intencionado, para que nadie sepa en dónde está.
Y de hecho estamos viendo en el mundo entero y en España cómo hay fracciones de ciudadanía que casi ven bien lo de Putin, lo que ha hecho Putin. Y sin embargo, hay otros sitios que daba la sensación de que iban a estar del lado de la acción rusa y están en contra, incluso dentro del mismo Rusia. En fin, que eso es un cacao francamente complicado de explicar y de entender, y que desde el punto de vista mío personal, mi gran duda es si es que tiene que ser así la forma de desarrollarse este conflicto por unos y por otros, o si lo están haciendo casi intencional. Nada más. Ya al hilo del teniente general, hay que decir que la guerra, por definición, es brutal y cruel, por definición. La palabra que más se parece es en árabe, harb, que significa caos. En árabe, la traducción literal de guerra es caos. La guerra es caos jurídico, caos político, caos social, es el caos, que hay que saber dominarlo para ganarlo. Después unos comentarios es que el coche ese civil que aplastó un carro, ¿qué hacía ese señor en una guerra, una avenida, conduciendo un coche con unos tanques enemigos enfrente? Lo más lógico que pensar... Es que había varios coches por ahí circulando como si fueran al trabajo normal. Es que parece ser, perdón, que ese vídeo es de hace años, de que, y además el carro se le fue la conducción y atropelló al coche. También podía ser, aunque fuese ahora, podía ser que se sospechase que era un coche bomba. Que están hasta narices, estamos a de verlo en Afganistán, en Irak y en todas las guerras modernas, en el mundo musulmán. Pero vamos, también puede ser en otros sitios, como un coche se lanza contra un vehículo acorazado y revienta los dos. Así que puede ser, no sé, en el contexto que fuera, pues tampoco sería raro que cuando tuviese un vehículo lanzado por una avenida fueran a pisarlo. Después aquí en Occidente el malo es Putin. Entonces, Rusia. Entonces vemos que siempre las clásicas imágenes de los hospitales bombardeados, como en Bosnia, los muertos civiles, los colegios, etcétera. Pero claro, nada más que una parte, no se ve la otra parte, ¿no? Hay que tener en cuenta que los proyectiles, aunque sean con mucha precisión, porque siempre hay errores, que si derriba un proyectil en el aire, ese proyectil cae al final del suelo con su carga explosiva. No siempre se destruye en el aire. Y después, que la parte contraria, ya estamos cansados de verlo, ¿dónde se ponen los puestos de mando? Pues debajo de los hospitales, al lado de los colegios. ¿Dónde se pone los depósitos de munición? Pues cerca del hospital, o debajo de un hospital, o de un colegio, o dentro de la protección civil para protegerse. ¿Dónde se hace fuego de batería y contrabatería? Pues de un hospital o de la calle al hospital, porque la contrabatería le da al hospital. Y que eso lo hemos visto muchas veces en Bosnia y en Croacia y luego que muchas veces esto está también manipulado precisamente desde ese punto de vista, ¿no? Y que claro, la guerra, pues hemos dicho que la guerra es cruel y la protección civil sufre también la guerra, ¿no? En esta guerra y en todas. Muchísimas gracias, mi general. Ha terminado, ¿no? Eso por supuesto, pero insisto en que si la desinformación, la guerra psicológica, es un arma más dentro de ese caos que habla el general, es lógico que se explote, pero claro que en un país como el nuestro, a miles de kilómetros, y bueno, bien partidario de una postura determinada por ser socios de la OTAN y de la Unión Europea, no parece ser en el interior, que en el mismo gobierno hay posturas enfrentadas y demás, pues estamos viendo en noticiarios de televisiones, vamos a llamarles, son privadas pero subvencionadas, pues están sacando imágenes pues, de juegos, de videojuegos, de bélicos, y te sacan las imágenes como que aquello fuera un combate real
de lo que está pasando en Ucrania, o te sacan imágenes de un desfile de una formación de aviones recorriendo los cielos como aquí el 12 de octubre, cuando desfila la patrulla soltando la bandera, presentando la bandera de España con sus humos. Esta desinformación y arrimando cada cual el ascua a su sardina es lo propio de ese caos de un conflicto bélico. Pero en un país que lo único que tiene que hacer es informar directamente porque no está involucrado en el conflicto, pues aquí nos están contando cosas que la verdad te despistan bastante y es difícil de concretar lo que hay o cuál es la postura a nivel global de España que hay que adoptar. Nada más. Muy bien, pues la verdad es que interesantísimo la cuestión de la desinformación. Yo creo que como es un tema de la máxima actualidad, vamos a hacer una disociación, digamos, del programa de radio, que terminará en breve porque el tiempo, lógicamente, se agota, pero entiendo que de cara a nuestro canal YouTube es un tema de tanta actualidad y además hay contertulios que no han podido hablar todavía, así que con carácter excepcional vamos a prolongar, digamos, este programa de cara, como digo, al canal YouTube, y en el programa de radio, pues si ven que hay un corte es porque ya nos hemos excedido de tiempo y lo que único que podemos hacer es remitirles al canal YouTube para que sigan esta interesantísima debate que además yo creo que es fundamental y como carácter excepcional, digo, lo vamos a ampliar. Si me permite, coronel Collins, como don Fernando Platón no ha hablado todavía, digamos, ni en la primera ni en esta segunda parte, con su permiso, le voy a ceder la palabra porque además don Fernando Platón es un gran analista de movimientos tácticos, digamos, lo que es en los terrenos geográficos y tiene teorías que yo le he leído verdaderamente interesantes. Adelante, don Fernando, por favor. Buenas, gracias. Hombre, en tema táctico yo cedo, digamos, el dominio a los profesionales que sí que estudian la táctica, porque, digamos, mi conocimiento táctico se basa sobre todo en la historia, en el conocimiento un poco de aspectos de historia militar. Y entonces, bueno, pues para añadir alguna cosa nueva a lo que ya, digamos, ha expuesto el general Fontella, que creo que ha sido muy claro, una de las cosas que a veces llama la atención, y más que escuchar y ver lo que se dice, es como en algunas investigaciones policiales ver lo que no aparece. Y algo que me está llamando la atención en esta guerra es que no veo imágenes de prisioneros, que suele ser algo constante en todas las guerras, especialmente cuando se plantea una guerra relámpago. Las imágenes clásicas de las guerras, de las campañas relámpago, solían traer enseguida las imágenes de columnas de prisioneros que habían sido desbordadas. Por el contrario, esas imágenes yo no las he visto aquí. No sé, puede ser una misión expresa, no sabemos, que sería raro, porque en general la imagen de los prisioneros suele dar una imagen de victoria y suele traducir una desmoralización hacia la parte contraria. Lo cual, digamos, quizá me redunda un poco en el sentido de que los resultados obtenidos, aunque no sabemos cuáles eran los planes del Estado Mayor ruso, pero pueden no ser los que preveían, que han conseguido un avance rápido por los terrenos abiertos y las aldeas, pero que los ucranianos se están enquistando y en las ciudades y grandes pueblos y que allí, digamos, están resistiendo y más bien no se están desmoronando porque se vean aisladas. ¿Cuánto van a poder resistir? Pues no se sabe, no sabemos qué capacidad tienen ni qué medios, cuántos se han preparado, pero eso lo que obliga es a los rusos a tener que destinar mucha tropa para, digamos, mantener toda esa serie de, digamos, de cercos, algunos de muy grandes ciudades como Kharkov o otras grandes ciudades con puertos como Gerson o Mariupol.
digamos, para hablar de un poco de ciudades grandes que han sido cercadas. Realmente la guerra, los únicos que avisaron fueron los americanos, más que nada porque tenían la información vía satélite de lo que estaban acumulando los rusos y leyeron que no eran unas maniobras. Pero sin embargo ya vemos qué poco caso se hizo en Europa y en muchos sitios. Hablamos muchas veces de las conspiraciones, de si alerta, de si se sabían determinadas cosas, de amenazas de guerras pasadas. Y cuando vemos qué pasa en realidad, vemos que muchas veces no se hace ni caso a los servicios de inteligencia en lo que aportan y se minimizan. Eso es algo, digamos, muy corriente. Grado de preparación del ejército ucraniano. Bueno, los americanos han estado enviando, una vez que vieron las orejas al lobo, bastante material de guerra. No sabemos qué ni cuánto, pero mucho de él puede permitir favorecer ese combate, sobre todo a corta distancia en ciudades. En lo que sabemos de envío de Alemania, se habla de 500 misiles Stinger. 500 misiles Stinger, eso es algo, digamos, que niega la capacidad, digamos, casi de uso de los helicópteros artillados, porque son misiles muy fáciles de utilizar, los llegaban a utilizar los afganos en la guerra de Afganistán, y muy eficaces contra lo que es una de las principales armas actuales, el helicóptero artillado. De hecho, en las pocas imágenes que aparecen, se ve a los helicópteros lanzando montones de bengalas para evitar poder ser atacados. Pero un tema importante es, ahora se habla de enviar y ayudar armas a Ucrania. ¿Pero cómo? A las ciudades cercanas ya es difícil. A Kharkov, ¿cómo se van a llevar armas? A Kiev parece que todavía es accesible, pero está abierta. Y el camino de las armas, pues tienen que ir por una larguísima carretera, con además todo el problema de los refugiados, que va desde la frontera polaca hasta Kiev. La otra vía de suministro sería por el sur, hacia la ciudad de Odessa. Pero claro, los rusos no van a permitir llegar barcos. Estaríamos hablando de tener que llevar las armas o bien al puerto de Constanza en Rumanía o bien a Aldebarna en Bulgaria, y desde allí hacerlas llegar, y por una carretera bastante, digamos, también bastante peor y mala. El abastecimiento puede ser un problema. Bueno, por añadir un poco algunos temas no tratados. Ya cedo la palabra. Interesantísimas las cuestiones suscitadas por parte de don Fernando Platón, sobre todo el suministro, cómo se ve, porque no va a haber lógicamente un puente aéreo, no tiene, sería imposible. Europa ha dicho que va a unificar la compra. Luego, cuando unifique la compra y la compre, ha tenido una guerra. Bueno, efectivamente, incluso se ha llegado a decir que se aplique una especie de bloqueo aéreo por parte de Occidente de Ucrania. Pero bueno, en cualquier caso, antes de ceder la palabra al coronel Collins, simplemente yo introducir un mínimo comentario en cuanto a las decisiones del presidente Zelensky, que me han parecido un poco, no sé, que denotan su desesperación e irresponsabilidad. Primero, la de armar al pueblo, eso al final se traduce en convertirlo en objetivo militar. No sé si es lo que quieres, más derramamiento de sangre, pero desde luego es una gran equivocación bajo mi punto de vista, porque el monopolio de la fuerza la tiene que tener el Estado, porque si no, Ucrania se va a disolver en luchas intestinas y luego otra cuestión es la de soltar a los presos y armarlos. Me recuerdan a las medidas que adoptó el Frente Popular al comienzo de la Guerra Civil Española, que provocaron una feroz represión en la retaguardia. Entonces, bueno, pues no sé quién le habrá aconsejado, pero desde luego el que se le haya aconsejado quiere el mal, bajo mi punto de vista, del pueblo ucraniano, porque los presos, los asesinos, tienen que estar en las cárceles, y no por ahí armar. Ya solamente falta quemar el registro de penados, que es lo que hizo el Frente Popular en España. Y luego armar al pueblo, vamos a ver, en fin, es, bajo mi punto de vista, no sé si están de acuerdo, una descomposición del Estado ucraniano y en una especie de convertir a toda la población civil en objetivo militar. Cedo la palabra rápidamente al coronel Collins. Adelante, mi coronel. Yo tengo que confesar que me equivoqué completamente
en el enjuiciamiento del conflicto de Ucrania. Pensaba que era una presión por parte de Rusia, magnificada por los Estados Unidos, pues un episodio de la lucha por el negocio de proveer de gas a Europa. Estaba totalmente equivocado, no ha sido así. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues que Putin, que acaudilla un país con grandes recursos naturales, en lugar de explotarlos, desarrollar su industria y comercio y aumentar su Producto Interior Bruto, que es bajísimo, bueno, y mejorar la vida de sus ciudadanos y hacerse un lugar entre las naciones ricas y evolucionadas, pues ha decidido descartar esto, que parece lo sensato, y dedicarse a recuperar las nuevas naciones que surgieron. Me parece que se ha quedado bloqueado, no ha habido además... Constante de la historia rusa. ¿Qué le costó el trono, por ejemplo, a Nicolás II? El quererse extender hacia China, incorporar Manchuria, tratar de hacer de Corea un país subordinado, pues esto le llevó a chocar contra, primero, Inglaterra, que veía peligrar su influjo en China, y luego con Japón, que consideraba Corea una zona de influencia suya. Los ingleses les fabricaron unos buques magníficos a los japoneses, se produjo la guerra ruso-japonesa, que ganó por goleada a Japón, y eso a Rusia le reportó un conflicto interno, la revolución de 1905, que fue el antecedente de la de 1917. Bueno, el zar no escarmentó, debería haber huido de la guerra como de la peste, pero el zar se había... Hay fallos, me parece, en la conexión. Me parece que se ha quedado bloqueada la imagen del coronel Collins. A ver si consigue restablecerla. Sí, mi coronel, es que por segunda vez ha bloqueado su imagen, está fallando su conexión, parece. Bueno, ya... Sí. Ahora se prosiga, por favor. Bueno, pues entonces entró en la Segunda Guerra Mundial por proteger, por ser como el padrino de los eslavos balcánicos, y inició la Segunda Guerra Mundial, que supuso la supresión de la monarquía en Rusia y el establecimiento del comunismo. Pero es que el comunismo hizo lo mismo, se consideró como el protector de los parias de la tierra y consideró que debía proteger a todos los gobiernos comunistas que hubiera por el mundo. Primero, pues patrocinó a China, pero bueno, China es mucha China y me parece que... los comunistas del mundo, pues le llevó a mantener el pulso contra Estados Unidos, que hemos conocido con el nombre de la Guerra Fría, durante 40 años, y al final, al no poder aguantar ese esfuerzo, pues a hundirse el comunismo soviético desde dentro. Bueno, pues yo creía que esta experiencia pues le iba a servir a los dirigentes rusos actuales, que no era el camino, que ese camino a Rusia le ha representado grandes catástrofes. Pues veo que no, que Putin está en lo mismo, quiere recuperar los territorios que fueron de la Unión Soviética y del antiguo imperio de los zares. Esto me parece una mala noticia, pues para la situación actual de relativa paz del mundo, y sobre todo habiendo amenazado con alertar su potencia nuclear. Pues me parece que tenemos un problema grave que yo no me encuentro capacitado para resolverlo en vista de lo mal que salieron mis previsiones anteriores, y remito a aquello que decía el catecismo del padre Astete, que estudiábamos los que somos anteriores al último concilio. Doctores tiene la Iglesia que sabrán responder, porque yo, desde luego, ante este conflicto, pues estoy un poco desorientado. Habrá que esperar a tener mayor conocimiento. Muchísimas gracias, mi coronel, por su opinión. Nos queda un minutito. No sé si quieren hacer una simple pincelada, una previsión de lo que puede pasar en los siguientes días. Muy brevemente, por favor. Yo veo que es imposible
saber el objetivo final de Putin, pero creo que por la hipótesis de parte de Occidente, de la Unión Europea y lo que comentaba ahora el coronel, de que sea un movimiento expansionista de Rusia, no lo considero. Está buscando otros objetivos más limitados, de en todo caso buscar una zona colchón entre la Unión Europea y la OTAN y ellos, o como mucho, hacerse hacerse cargo o atender a los rusófonos de Ucrania. Esa ha sido su explicación inicial, vete tú a saber si es verdad. Que entraba en ayuda de esos rusófonos de Ucrania que estaban siendo masacrados por los propios ucranianos. No hay más tiempo, perdonen, pero es que tenemos que dejar ya el programa porque nos salimos fuera de tiempo. Muchísimas gracias por su atención, magnífico programa y hasta la semana que viene.